Una vez que ya hemos hablado de todas nuestras funciones convexas, pseudoconvexas y todos nuestros apellidos, realmente la idea, lo guay que teníamos detrás era estudiar los óptimos de nuestro problema de programación no lineal. Mm. Esencialmente, los óptimos, dice sí, óptimos, máximos o mínimos. Hemos dicho que vamos a centrarnos normalmente en estudiar mínimos de nuestros problemas porque si queremos maximizar, pues bueno, pues le cambiamos a la función el signo y ya está, no hay ningún problema. Entonces, esencialmente vamos a estudiar nuestros mínimos de problemas que sean esencialmente no lineales. Es decir, ahora mismo tenemos dos situaciones posibles: tener restricciones o no tener restricciones. ¿Eso qué quiere decir? Que una primera situación sin restricciones es que estamos trabajando en todo nuestro espacio euclidio. Es decir, primero vamos a considerar un problema sin restricciones. Es decir, vamos a tener una función que va a ser nuestra función f, que vaya a nuestro conjunto E sub n en E sub 1, donde queremos estudiar el problema que le podemos llamar P, de optimizar, que optimizar realmente para nosotros va a ser simplemente minimizar nuestra función f de x. Y ahora, ¿cuál va a ser esa restricción? Si no queremos restricciones, es que la x puede tomar los valores que queramos. Hombre, siempre y cuando estemos en nuestro espacio euclidio de n, que no cojamos ahora cosas que estén fuera. Pero la única restricción, que es lo mismo que no tener restricción, es pedir que x esté en n. No hay ninguna condición adicional sobre nuestro elemento x. Tú dices, claro, esta situación es cierto que es la más sencilla, entre comillas, porque no tenemos que preocuparnos del recinto factible en el que tiene que estar nuestro punto X. Entonces vamos a ver cuál es la estrategia para obtener esos óptimos. Para eso vamos a comenzar estudiando un concepto que se parece mucho al que hacíamos nosotros en programación lineal y entera, que es el concepto de direcciones. Realmente vamos a tener dos tipos de direcciones dependiendo de si hablamos de un problema con restricciones o sin restricciones. Como estamos hablando aquí primero de un problema sin restricciones, vamos a hablar de lo que sería una dirección de descenso. Es decir, primera definición, vamos, sea f una función que va de todo nuestro espacio euclidio E sub n en el espacio euclidio E sub 1. ¿Bien? Y vamos a coger un punto x rayita de nuestro espacio euclidio E sub n. Entonces, un vector d perteneciente a Rn se llama dirección de descenso para nuestra función f en el punto x rayita si existe un cierto delta positivo tal que lo que debe cumplir es que si cogemos nuestra función f evaluada en los puntos x rayita más lambda por el d y lo comparamos con lo que ocurría a la función en el punto x rayita, queremos que conforme cogemos un poquito de este vector, siempre sea más chico, sea cual sea la combinación con el lambda perteneciente a 0 delta. ¿Vale?
¿Cómo podríamos interpretar esto, por ejemplo, en el caso de funciones que sean la más sencilla, una función de S1 en S1? ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos una función, poner f, que vaya de S1 en S1, cuya gráfica está dada por, no la vamos a inventar, vamos a poner, por ejemplo, llega, aquí el origen, aquí X, vamos a poner, pues yo qué sé, algo que haga tal que así. Esta será igual a f de x. Entonces, claro, el tema es que si yo cojo aquí un punto, dice, no, mira, es que voy a coger, por ejemplo, este punto de aquí. Es decir, me vengo aquí y este sería nuestro x rayita y por aquí tenemos nuestro f de x rayita. Las direcciones de descenso, aquí esos vectores, como estamos en S1, tendría que buscar vectores de R1. Es decir, los vectores aquí son números escalares realmente. ¿Vale? ¿Qué aspecto tendría un escalar? Es decir, aquí, si lo que estamos haciendo es entonces, vamos a coger un vector cualquiera. Entonces, vamos a ponerlo en lado. Un vector de perteneciente a R será una dirección de descenso para nuestra f en ese punto x rayita si existe ese valor delta mayor que 0, tal que podemos encontrar que f de x rayita más el lambda por el d sea menor que f de x rayita para todo lambda que cojamos entre 0 y el delta. Por ejemplo, lo que nosotros vemos es que si tomamos, nos lo vamos a inventar, d igual a menos 1, ¿vale? Entonces, para cierto delta mayor que 0, tendríamos que ¿quién es f de x rayita más lambda por d? Como la d es menos 1, esto es lo mismo que f de x rayita menos lambda, ¿verdad? Y entonces, en lugar de estar en este punto x rayita, estoy en un punto que está a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, este sería el punto x rayita menos lambda. Pero, ¿cuánto podemos movernos? Podemos movernos con todo el lambda que esté entre 0 y delta, ¿cierto? Dice, oye, tiene que haber un delta adecuado donde eso sea cierto. Si, por ejemplo, coge como valor máximo este punto, ¿qué ocurre con la función en este punto? Sería este valor, ¿no? Entonces, todos estos puntos x más lambda d, ¿qué puntos son? Todos los puntos que están en este segmento, ¿verdad? Todos estos valores serían los puntos x rayita más lambda por d con lambda que varía entre 0 y delta, ¿verdad? Y para todos esos puntos, ¿qué ocurre? Que la función toma siempre valores que son más chicos, ¿verdad? Todos estos puntos que tenemos por aquí son los puntos
f de x rayita más lambda por d con lambda que toma valores entre 0 y delta. Y lo que vemos es que todos estos puntos verdes son siempre más chicos que lo que vale justamente en este punto que tenemos aquí. Claro, y si el delta lo cojo más grande, y si el delta lo cojo, por ejemplo, que llegue hasta aquí el punto, no hay problema, ¿verdad? ¿Qué pasa si el delta lo cojo para que llegue hasta este punto? Que entonces este punto estaría más alto. Por eso no es para todo delta, sino que tú puedas encontrar un punto suficientemente chico donde eso sea cierto. ¿Vale? Un cierto intervalo. ¿Bien hasta ahí? Si nos vamos ahora a otro punto diferente, tú dices, no, mira, es que con esto mismo, copiarlo para que veamos la diferencia de comportamientos, ya estamos viendo que eso implica que este punto que nos hemos cogido aquí, ¿qué le pasa? Como verifica esto, es decir, esto es más chico que f de x rayita, podemos afirmar el qué? Que nuestro d igual a -1 es una dirección de descenso para esta función f en ese punto x rayita. Vale, y si cambiamos, es decir, imagínate que en lugar de coger este vector que sea el de -1, o en lugar de coger ese punto, voy a coger otro punto diferente. Vamos a coger ahora, por ejemplo, vamos a quitar esto fuera, y en lugar de coger el punto por aquí, vamos a ponerlo aquí. Ahora tenemos nuestro f de x rayita aquí, tenemos nuestro x rayita por aquí, fuera, esto fuera, esto fuera. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre ahora? Si yo intento buscar un D, un vector, el vector o es positivo o es negativo, ¿verdad? O me voy para la derecha o me voy para la izquierda. Pero fíjate, aquí, independientemente, independientemente del valor D perteneciente a R que cojamos, tenemos que, si yo me voy un poquito para la derecha, ¿verdad? Y dices, venga, voy a coger el punto X rayita más lambda por D por aquí. Entonces, ¿qué le pasa a la función? Que este f de x rayita más lambda por d es mayor que f de x rayita, ¿verdad? Bueno, venga, pues entonces me voy para la izquierda y cojo el x rayita más lambda por d por aquí. Pero es que entonces, por aquí, ¿qué ocurre? Que este punto f de x rayita más lambda por d también es más grande que f de x rayita. Claro, es que todos los puntos que tengamos por aquí siempre son mayores, estrictos, que lo que vale la función en ese punto x rayita. Es decir, vamos a tener siempre que f de x rayita más lambda por d es siempre mayor estricto que f de x rayita para todo lambda perteneciente a 0 delta con delta mayor que 0 arbitrario. Lo cual significa, ¿hay algún vector que verifique nuestra definición de vector o de dirección de descenso? No, porque nunca voy a poder encontrar un trocito chiquitito donde la función toma valores más pequeños. Entonces, para este punto x rayita que tenemos ahí, no podemos descender más.
Lo cual significa que en ese nuevo punto X rayita, en ese nuevo punto X rayita, no es posible conseguir ninguna dirección de descenso para f. Precisamente, geométricamente, ¿qué tipo de punto tenemos en ese X rayita? ¿Qué es ese punto para nuestra función? Es un mínimo, pero local, ¿verdad? Entonces, resulta que si justamente cojo ese punto X rayita, no hay direcciones de descenso. Precisamente porque ese punto X rayita es un mínimo local que son los puntos que yo quiero obtener de nuestra función, ¿verdad? Entonces, fíjate que estas direcciones de descenso puedo relacionarlas con el hecho de que nuestro punto X rayita sea o no un óptimo de nuestro problema. Si puedo encontrar direcciones de descenso, entonces ese punto no es un mínimo, porque sigue habiendo otro punto cerca que toma un valor más chico. Si hay un momento en el que no eres capaz de encontrar direcciones de descenso, es precisamente porque ese punto que has escogido es el óptimo que tú estás buscando. Bueno, pues justamente eso es lo que nosotros vamos a tratar de relacionar con el comportamiento de nuestra función. Ahora bien, los comportamientos adicionales que nos gustaría tener de nuestra función son comportamientos de diferenciabilidad. Pues veamos qué ocurre cuando tengo ese buen comportamiento sobre nuestra función. ¿Sí? Tenemos aquí un primer resultado que nos dice que es la situación guay que pasa cuando nuestra función es diferenciable, es decir, sea f, nuestra función que va de e sub n en e sub 1, una función que es por lo menos diferenciable en un punto x rayita que hemos cogido de nuestro e sub n. Bueno, pues entonces, dado un vector d perteneciente a Rn, tenemos que, ¿cómo podemos caracterizar que D sea una dirección de descenso? Si gradiente de la función f en el punto x rayita multiplicado por ese vector d es menor que 0, entonces eso nos permite decir que D perteneciente a Rn es una dirección de descenso para f en nuestro punto x rayita. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con esta función es que antes era muy sencillo. Si nos vamos a alguna función de varias variables, ejemplo, consideremos la función f que va de e sub 2 en e sub 1 dada por ¿qué función quieres? Vamos a coger f de xy que sea igual a... ¿Cuál te da más coraje? Te voy a coger, por poner algo sencillo, alguna polinómica, rollo x menos algo al cuadrado más y menos algo al cuadrado. ¿Cuál quieres? -1, por ejemplo. Vale, menos 1 y aquí 3. 3. Y tú dices, hombre, yo por ejemplo, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que esta función es siempre mayor o igual que 0, estamos sumando dos cosas al cuadrado. ¿Dónde tiene esta función ese óptimo, ese mínimo? Donde cada cuadrado se hace 0, ¿verdad? Es decir, en el punto 1, 3. Venga, vamos a coger un punto que no sea el 1, 3.
otro punto diferente. Es decir, consideremos también el punto X rayita Y rayita dado por ¿qué punto quieres que no sea el 1, 3? Ahora diría el 0, 0. Venga, sin problema, podemos ponerlo sin problema, ¿vale? Un punto porque estamos trabajando sin restricciones, es decir, un punto que está en ESU2. Entonces, vamos a ver cuáles pueden ser las posibles direcciones de descenso en este punto para esta función. Es decir, queremos estudiar, determinar qué vectores de, vamos a llamar los vectores como tienen dos componentes A, B, pertenecientes a R2, son direcciones de descenso para F en el punto 0, 0. Para ello, calculamos, como nuestra función es una función polinómica, sabemos que es diferenciable en todos los puntos, en particular también lo es en el 0, 0. Entonces vamos a calcular primero cuánto vale el gradiente de f en cualquier punto x, y. Si derivamos nos quedaría 2x menos 1 y 2y menos 3. Por lo tanto, cuando evaluamos justamente en el punto x rayita y rayita, nos quedaría el gradiente de f en el punto 0, 0, que sería simplemente pues menos 2 menos 3. No, menos 2 menos 6. Menos 2 menos 6, ¿vale? Vamos a poner otra respuesta, ¿no? Porque se supone que son vectores columna, ¿vale? Mejor se me olvida, no pasa nada. Y ahora entonces, ¿qué vectores AB cumple que van a ser direcciones de descenso? Utilizamos la caracterización del teorema anterior. Entonces, estudiamos cuando nuestro gradiente de f en el punto 0, 0 multiplicado por ese vector d, que eso cuánto vale, el menos 2 menos 6 por el vector d, que sería el vector AB traspuesta, que esto nos queda menos 2a menos 6b, y queremos ver cuándo eso es menor que 0, ¿verdad? Es decir, sí, solo sí, podemos dividir toda la ecuación entre menos 2 y nos queda que a tiene que ser, dividido entre menos 2 y me queda a más 3b mayor que 0, ¿verdad? Pues esta es la condición que tienen que cumplir todos nuestros vectores. Entonces, ¿cuál sería el conjunto de direcciones de descenso para nuestra función f en ese punto? Podemos representar entonces, voy a intentar hacerlo en 3 dimensiones, aunque no tengo claro que me vaya a salir. Pero bueno, aquí tenemos nuestro eje X, aquí nuestro eje Y, aquí nuestro eje Z, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro punto origen, que sería el 0, 0. Y hemos dicho que el mínimo que nosotros conocemos de esta función es el punto 1, 3, ¿verdad? Es decir, pues más o menos, si tengo aquí el punto 1 y aquí 1, 2, 3, pues tengo chispa arriba, chispa abajo. Aquí estaría el mínimo 1, 3, ¿verdad? Y luego nuestra función hace una especie de parábola, que es un paraboloide, ¿cierto? Sería algo tal que... A ver si lo dibujo bien a la primera. Tal que... ¿sí? Es infinito, ¿verdad?
Y más o menos esto es lo que está haciendo la gráfica de nuestra función, ¿verdad? Esta es nuestra función z igual a f de xy, que es igual a x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las direcciones de descenso para el punto 0, 0? Lo que hemos visto justamente que va a ser cualquier vector AB, pero que tiene que cumplir una relación entre las componentes. Entonces, ese vector de descenso de la forma A, B, perteneciente a R2, debe cumplir que A más 3B sea mayor que 0. Esto es lo mismo que si tenemos que la componente A tiene que ser mayor que menos 3 veces la componente B. Si A esta es la componente X y B esta es la componente Y, ¿verdad? Lo que estamos es representando la recta X igual a menos 3Y. O lo que es lo mismo, Y igual a menos un tercio de X, ¿verdad? Justamente en el punto 0, la Y vale 0, o sea que pasa por este punto de aquí, ¿verdad? Y cuando la X vale 3, 2, 3, ¿cuánto vale la Y? Nos quedaría menos 1, es decir, estaríamos por aquí detrás. Más o menos aquí. Este punto. O sea que va a ser una recta que pasa, como está por detrás, a lo mejor lo podemos poner como discontinuo. Esta recta de aquí. Y fíjate, si queremos la relación A mayor que, ¿con qué lado nos estamos quedando? Porque aquí estaríamos diciendo que en lugar de un igual, teníamos que decir la A es mayor que esto de aquí, el menos 3 pasa dividiendo, entonces cambia la desigualdad y ¿qué nos quedaría? Este menos 3 pasa dividiendo y la I en lugar de ser menor, la I es mayor, ¿verdad? Entonces nos estamos quedando con toda la parte que está por encima de esta recta, es decir, con toda este semiplano que tenemos aquí. ¿Eso qué significa? Que todo lo que está de esa recta hacia nosotros son direcciones de descenso. Claro, lo cual tiene sentido con el dibujo, porque si uno representa el dibujo, la función va a seguir para arriba, ¿verdad? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, cojo, no sé, por poner un vector cualquiera, vamos a poner, yo qué sé, este vector de aquí, ¿vale? Este vector D. Entonces, vas a tener por aquí arriba tu punto X rayita, ¿verdad? ¿Y ahora qué vas a hacer? Moverte ese punto. Entonces aquí vas a tener lo que valga la f del 0, 0. Y resulta que cuando te mueves, la f va a estar pues por este punto de aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la función en este valor, que será el f del 0, 0 más lambda por el d, toma un valor más chico que lo que valía la f en el 0, 0. Es decir, efectivamente, cuando me muevo con ese vector d, la gráfica está bajando. Y eso va a ocurrir siempre que te muevas con cualquier vector que esté en esa dirección. Si te movieses con vectores que están fuera de esa dirección, subirías hacia la gráfica y entonces el valor sería más alto y ya no sería una dirección de descenso. ¿Vale? Esa es la representación gráfica que estamos teniendo aquí también en 3 dimensiones. Entonces aquí, para el punto 1, no, para el punto 0, 0, todo nuestro conjunto de direcciones de descenso sería este semiplano que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a analizar justamente qué ocurre cuando las direcciones de descenso nos dan un óptimo de nuestra función. ¿Sí? Lo guay de esto es precisamente dar estas caracterizaciones. Teorema. Si analizamos esa buena diferenciabilidad de nuestra función, tenemos lo siguiente, es decir, sea, o bueno, teorema o... Vamos a poner más que teorema,
consecuencia del anterior, un corolario. Si tenemos una función f que va de nuestro espacio euclidio E sub n en E sub 1, de modo que esta función es una función diferenciable en el punto x rayita perteneciente a E sub n. Entonces, si ese punto x rayita es un mínimo local, por ejemplo, del problema de optimización sin restricciones P que hemos visto al principio, es decir, este problema que simplemente minimiza nuestra función con puntos que tenemos aquí, entonces, ¿qué información obtenemos justamente sobre el gradiente de la función en ese punto x rayita? Porque nuestro gradiente es justamente nulo. Aquí, aunque ponemos 0, no es que sea el número 0, que el gradiente es un vector, es el 0, 0 o el 0, 0, 0 o lo que sea. Eso es lo que nos está diciendo precisamente. Claro, si lo hacemos justamente con el ejemplo que hemos hecho antes, ¿qué ocurriría? Epa, aquí. Ejemplo con la función f de x igual a x menos 1 y menos 1. Esto era lo que iba a ser. La función era la x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado del ejemplo anterior, tendríamos que ¿cuánto vale el gradiente de f en el punto 0, 0? Lo hemos calculado y nos ha quedado que esto era el vector menos 2 menos 6, que es distinto del vector 0, 0, lo cual nos permite afirmar que el punto x rayita y rayita, que estaría dado por el 0, 0, no es un mínimo local del problema de optimización sin restricciones. ¿Vale? Justamente para eso nos sirve. Ahora bien, cuando nosotros tenemos diferenciabilidad, es cierto que si la función es simplemente diferenciable, de lo que podemos hablar es del vector gradiente. Cuando la función la podemos diferenciar o derivar más de una vez, aparte de ese concepto del vector gradiente, surge un nuevo concepto que ¿cuál era? En lugar de ser un vector se convertía en una matriz. Y era justamente nuestra matriz hessiana. Pues lo que queremos ver es si le pedimos un poquito de mejor comportamiento de la función y en lugar de tener simplemente diferenciabilidad una vez, la tenemos más de una vez, ¿cómo podemos utilizar tanto la información de la matriz hessiana como la de vector gradiente para ahora sí tratar de caracterizar a nuestro óptimo, que es a nuestro mínimo? Pues tenemos dos resultados que me dan cada una de esas dos condiciones. Son muy parecidos, pero la condición necesaria y la condición suficiente cambian en lo que obtenemos de información sobre la matriz hessiana. Es decir, supongamos, ¿cómo lo ponemos? Aunque sea un teorema o dos teoremas, voy a ponerlo aquí, bueno, ponerlo como un teorema que va a tener dos partes. Teorema. Sea f que va de e sub n en e sub 1 una función
que va a ser 2 veces diferenciable en un cierto punto x rayita que cojamos de E sub n, ¿vale? Entonces, por un lado, queremos estudiar qué hace falta para que nuestra función sea un mínimo local. ¿Qué condición prefiere? ¿La suficiente o la necesaria? Es decir, si pasa esto en mínimo local o si en mínimo local pasa esto. ¿Con cuál quieres empezar? Me da igual, Pablo, con la que tú quieras, me da igual. Venga, Es vamos a que ver. al final es lo mismo, si tenemos que hacerlo, da igual. Sí, da exactamente igual por eso. Aquí Eso. decimos, venga, vamos a partir, por ejemplo, con que... bueno, voy a poner entonces, vamos a considerar nuestro problema. Consideremos el problema que va a ser nuestro problema P de minimizar nuestra función f de x, donde no tenemos restricciones, es decir, sujeto a simplemente que la x sea un punto de E sub n. Entonces, tenemos que, por un lado, x es un mínimo local de P y por otro lado, 2, x mínimo local de P. Claro, lo ponemos así porque a nosotros lo que nos encantaría es decir sí y solo sí y tener una única condición, una caracterización completa. Y podemos ir en los dos sentidos. No vamos a tener esa caracterización completa. Vamos a tener, por un lado, esta condición, que sería la condición necesaria, y por otro lado, la condición suficiente. ¿Vale? Van a ser muy parecidas aún así. Porque si el punto x rayita es un mínimo local de nuestro problema, entonces pasan dos cosas que relacionamos con el gradiente de la función en el punto y con la matriz hessiana de la función en el punto. Y también necesito dos cosas para garantizar que x rayita sea un mínimo local. Y esas dos cosas que necesitamos también tienen que ver con el gradiente de la función en el punto y con la matriz hessiana de la función en el punto. Oye, es que para la condición necesaria sobre el gradiente lo que obtenemos es que el gradiente tiene que ser nulo. Pero justamente para la condición suficiente sobre el gradiente también tenemos que sea nulo. Pues dice, de momento las cosas se parecen muchísimo, es prácticamente igual. ¿Cuál es la única diferencia? Que si x es un mínimo local, eso sobre la matriz hessiana lo que me garantiza es que la matriz es semi definida positiva. Mientras que para poder garantizar que el x sea un mínimo local, necesito un poquito más de nuestra matriz hessiana. Lo que necesito en la matriz hessiana es que sea definida positiva. Esa es la diferencia. El problema de no poder poner arriba en el 1 un sí, solo sí, es que la matriz hessiana, si es semidefinida positiva, eso no tiene por qué implicar que el x rayita sea un mínimo local. Necesito un poquito más y necesito pedirle a la matriz que sea definida positiva en lugar de simplemente semidefinida positiva. ¿Vale? Pero hay un caso concreto de funciones donde sí puedo tener una caracterización de tipo sí y solo sí. Es cuando le ponemos esos apellidos especiales a nuestras funciones. Y esos apellidos esenciales son casi cuando la función era casi convexa. Es decir, teorema
sea f una función que vaya de e sub n en e sub 1, pero vamos a pedirle que sea una función pseudo convexa. Simplemente es suficiente que lo sea en un cierto punto x rayita perteneciente a e sub n, que es el punto que vamos a estudiar, ¿vale? Entonces, ahí sí podemos caracterizar ese óptimo. Es decir, el x rayita es un mínimo local de nuestro problema P, sí y solo sí. Aquí sí podemos decir que con tener que el gradiente de f en el punto x rayita sea igual a 0 es suficiente. Al ser pseudoconvexa, ni siquiera nos hace falta tener que estudiar qué ocurría con la matriz hessiana en el punto. Por eso esas funciones o esos apellidos que le habían puesto a las otras funciones eran interesantes para garantizar y simplificar el comportamiento de los óptimos de nuestro problema. ¿Vale?